Hola, chicos. No voy a decirles mi nombre, porque tengo un trastorno psicológico que me avergüenza. Es algo que yo no puedo controlar y todavía estoy tratándome en terapia. Por eso prefiero no dar a conocer quién soy. Chicos, soy una mentirosa compulsiva. Como dije recién, es un trastorno psicológico. Los médicos lo llaman mentira patológica. Eso significa que según los médicos estoy enferma. Sé que suena horrible, pero mi enfermedad es mentir. ¿Qué significa ser un mentiroso compulsivo? ¿Por qué es una enfermedad? Y lo principal, ¿existe una cura? Para quienes no lo saben, intentaré responder con ejemplos. Enseguida les contaré también acerca de mi mayor mentira. Al descubrirla, mis padres conocieron mi problema y comencé a recibir terapia. La gente suele mentir cuando le resulta necesario. Todos mienten. Pongamos un ejemplo. Eres un niño. Estás jugando a la pelota con tu hermana pequeña. Por accidente rompes el jarrón favorito de tu mamá. Tu mamá viene de la cocina cuando oye el ruido. Está enojada y pregunta, ¿quién hizo esto? Tienes miedo de ser castigado y señalas a tu hermana. Le echas la culpa y dices, ella lo hizo. Le dije muchas veces que no puede jugar aquí, pero no escucha. Si tu madre te cree o no, es otra historia. Pero lo importante aquí es que en esta situación hay un motivo para que tú mientas. Los mentirosos patológicos no necesitan motivos para mentir. Inventamos mentiras, grandes y pequeñas, sin necesidad. Mentir es parte de nuestra vida. Cuando mentimos tanto, nos volvemos expertos. Comenzamos a crear situaciones elaboradas. Jugamos a un juego de convencer. Primero, decimos, vamos a ver qué buena mentira se me ocurre. Entonces empezamos a jugar un juego. Me pregunto si podré convencerlos. Hay un parque al que llevo a mi perro. Una vez mi perro empezó a pelear con otro perro. Su dueña era una chica de mi edad. Cuando los perros se calmaron y empezaron a jugar, nos sentamos y comenzamos a charlar. Mientras hablábamos, empecé a inventar una mentira en mi cabeza. Ella preguntó, ¿qué haces además de ir a la escuela? Dije, estoy entrenando para los Juegos Olímpicos. Ella dijo, ¿en serio? ¿Qué deporte? Y comencé a contar una historia. Nado desde niña. No me gusta, pero mi mamá me obliga a hacer deportes. Un día mi entrenador de natación notó que yo era mucho más rápida que los otros niños. Les pidió a todos que salieran de la piscina y me dijo que nadara 4 vueltas. Me tomó el tiempo. Cuando terminé, él estaba muy entusiasmado. Decía todo el tiempo, ¡eres increíble! ¡Eres increíble! Ese día nos dimos cuenta de que tengo un talento natural para nadar. Mi entrenador me presionó para que compitiera, pero yo no quería convertirme en nadadora profesional. Como dije, no me gustan los deportes, y la idea de convertirme en una nadadora profesional no me atrae para nada. La chica escuchaba con atención. De vez en cuando decía cosas como, sí, hay gente como tú con talentos ocultos, o creo que deberías dedicarte a esto. Cuando vi que me creía, seguía haciendo crecer la mentira hasta convertirla en un guión cinematográfico. Ella preguntó, ¿cómo te convencieron de ir a los Juegos Olímpicos? Ahora era el momento de agregar un poco de actuación. Mi papá, dije entre lágrimas, lo perdimos en un accidente el año pasado y... No pude terminar mi frase porque empecé a llorar. Ella sacó un pañuelo y me lo dio. No tienes que decírmelo. Siento haberte molestado, dijo. Mientras me limpiaba las lágrimas, dije, no es tu culpa. En realidad se siente bien compartirlo. Y continué. Mi padre siempre estaba muy entusiasmado de venir a mi práctica de natación. Siempre me decía, estoy orgulloso de ti, y después me abrazaba. Pero en realidad yo no había hecho nada para que él estuviera orgulloso. Si yo hubiera competido y ganado algo, él habría sido tan feliz. Pero no lo hice. Y es por eso que ahora iré a los Juegos Olímpicos. Romperé el récord mundial y le diré a las cámaras que es un regalo para mi padre. Ahora mi nueva amiga también lloraba. Soy especialmente buena nadando en distancias cortas. Durante la práctica, rompo los récords mundiales de 50 metros y 100 metros estilo libre. Voy a darle a mi papá no 1, sino 2 récords. Practico 8 horas al día. Mi objetivo es mejorar por mucho los registros actuales para que no puedan romper mi récord en mucho tiempo. Entonces mi éxito será digno del orgullo de mi padre. Sé que me mira desde arriba. Espero con ansias que él se sienta orgulloso de mí.
Nos abrazamos y empezamos a llorar. Fue increíble. Había inventado miles de mentiras antes, pero ninguna había sido tan efectiva como esta. Esa noche me sentí como un general después de una gran victoria. Me admiraba cada vez más cuando volví a relatar la historia en mi cabeza. Aún así, incluso cuando tienes esta enfermedad, sabes que lo que estás haciendo está mal. Así que debes tener mucho cuidado. Por ejemplo, nunca les digo grandes mentiras a mis amigos o a mis familiares, porque podrían darse cuenta fácilmente y sería difícil convencerlos. Pero como ven, se puede convencer de cualquier cosa a alguien que acabas de conocer o a alguien que nunca volverás a ver. Una vez, rompí mi regla de no mentir a amigos y familiares. Y así fue como mis padres se enteraron de mi enfermedad. Ahora voy a contarles sobre esa mentira. Un fin de semana estaba yendo a la fiesta de cumpleaños de un amigo en otra parte de la ciudad. Mientras revisaba el mapa en mi teléfono, me topé con un hombre. Era grande, calvo y con barba. Me miró de arriba a abajo. Me disculpé y seguí caminando. Cuando miré hacia atrás, vi que me estaba siguiendo. O al menos eso fue lo que pensé, hasta que vi que dobló por otra calle. Él tan solo iba en mi misma dirección. Cuando me acercaba a la casa de mi amigo, tuve una idea. ¿Qué podría pasar si les mintiera a mis amigos cercanos una vez acerca de un hombre que nunca volveré a ver? Haría que esta fiesta fuera inolvidable para mí y mis amigos. O eso pensé. En ese mismo momento comencé a actuar la mentira. Apagué mi teléfono y lo tiré a un cubo de basura con mi bolso. Así también conseguiría un teléfono nuevo. Entonces empecé a correr. Cuando llegué a lo de mi amigo, apenas podía respirar y lloraba al mismo tiempo. Cuando entré, todos se reunieron a mi alrededor y olvidaron la fiesta. Empecé a contar mi historia, desvergonzada. Estaba caminando, mirando el mapa en mi teléfono. De repente, un hombre apareció frente a mí. Me dijo que le diera mi teléfono y mi mochila. Antes de que pudiera hacer nada, agarró mi mochila. Mientras le daba mi teléfono, me sujetó de la muñeca y me preguntó cuántos años tenía. Empecé a llorar como loca. Empezó a arrastrarme. Entonces, desde los apartamentos, alguien gritó: «¡Déjala ir! ¡Voy a llamar a la policía!». Y él se asustó. Así que empecé a correr sin mirar atrás. Le debo mi vida a esa mujer. Pero me robaron mi teléfono y mi mochila. Mi objetivo era acaparar toda la atención y luego disfrutar de la fiesta. Pero entonces las cosas dieron un giro inesperado. No sabía que el padre de mi amigo era un oficial de policía de alto rango. Cuando se enteró, volvió directo a la casa. Se disculpó conmigo varias veces. Dijo que era imperdonable que un invitado tuviera que pasar por algo así. Fuimos juntos a la comisaría. Tomaron mi declaración. Entonces un artista entró e hizo un boceto basado en mi descripción. Lamento mucho no haber dado otra descripción. Como una tonta, describí al calvo que pensé que me seguía. Una semana después, el padre de mi amigo vino a nuestra casa y nos llevó a mí y a mis padres a la comisaría. ¡Lo habían atrapado! Nos llevaron a una habitación. Podíamos ver al hombre desde atrás de un espejo falso. ¿Es este el hombre que te robó?, preguntaron. Sí, realmente era el mismo hombre. Dijeron que salió de prisión el año pasado y que tiene antecedentes de crímenes similares. No hizo nada desde que salió, pero hay gente que nunca aprende. Parece que volvió a los viejos hábitos. Los policías estaban seguros de que era él, y yo estaba allí apenas como una formalidad. Estaba temblando de miedo. Nunca pensé que la situación llegaría a esto. No sabía qué hacer. Si decía sí, es él, yo iba a ser responsable de que un hombre inocente fuera a prisión. Lo había descrito tan bien que se veía exactamente igual que la persona en el boceto. Eran tan parecidos que no podía decir no es él. De repente empecé a llorar. Mi mamá me abrazó. Yo balbuceaba. Yo mentí. Mentí otra vez. Todos en la habitación me miraron en shock. Confesé que había mentido y sentía que estaba como en un trance. No creo que vuelva a avergonzarme tanto en mi vida. Cuando volvimos a casa, mis padres estaban muy tristes. Su única hija era una mentirosa, pero no se enojaron conmigo porque sabían que no tenía malas intenciones. Como dije, mis padres estaban muy tristes. Hicieron una cita con un psiquiatra. En la primera sesión traté de contarlo todo honestamente. Entonces, el doctor nos dijo a mí y a mis padres qué tipo de terapia iba a seguir.
Sería un proceso muy difícil, que incluiría medicamentos y terapia. No sabemos cuánto durará. Al parecer, el éxito del tratamiento depende de lo dispuesta que yo esté. Realmente quiero curarme de esta enfermedad. Y voy a tener éxito pase lo que pase. Gracias por escucharme. Si quieren contar su historia, envíenla a la dirección de email que encontrarán en la descripción. ¡Adiós! Hola a todos. Me llamo Beatriz. Si me preguntas cuál es el recuerdo más recurrente que tengo de mi infancia, tengo la respuesta bien clara. Las discusiones interminables de mis padres. Se gritaban todo el tiempo. Yo era muy pequeña, pero sabía perfectamente que no se aguantaban. Tras un tiempo decidieron divorciarse. Aunque tan solo tenía 7 años cuando aquello sucedió, me puse súper contenta. Recuerdo algo curioso. Estaba tan acostumbrada a sus discusiones que cuando mi madre vino a decirme, «Tu padre va a dejar de vivir con nosotros», le pregunté, ¿ahora discutirán por teléfono? Después del divorcio, tuvieron que seguir en contacto por mí. Mi padre me quería un montón. Me recogía los sábados por la mañana y me llevaba de vuelta los domingos por la noche. Cuando nací, mi madre tuvo que dejar de trabajar. Tras el divorcio, intentó buscar trabajo, pero no tuvo suerte, así que dependíamos del dinero que mi padre nos daba. Mi padre me quería un montón. Él se dedicaba a componer música para anuncios. A mí la música me chifla y a veces él me llevaba a los conciertos de sus amigos. En uno de esos conciertos vi por primera vez un ukelele. Como yo era solo una niña, pensé que era una guitarra pequeñita para niños. Le pregunté, «Papi, ¿me comprarías una guitarrita para niños?» Mi padre rompió a reír y me regaló un ukelele después del concierto. Él sabía tocar muchos instrumentos y empezó a enseñarme a tocar el ukelele. En aquella época mi madre tenía un novio nuevo. Este tipo dormía en casa muchas veces y no sé por qué mi madre se empeñó en que lo llamara papá. Aquel fin de semana se lo conté a mi padre. Se enfadó muchísimo, de hecho llamó por teléfono a mi madre. Le dijo, «¿Por qué obligas a Beatriz a llamar papá a un tío que ni siquiera conoce? Si ese hombre vuelve a tu casa, no te la llevaré más». Recuerdo que tuvieron una pelea monumental. Aquel domingo, cuando mi padre me dejó en casa, mi madre le dijo, «No te atrevas a volver a amenazarme o será la última vez que veas a Beatriz». Después de aquel comentario, la discusión fue aún peor. Antes de irse, mi padre se pasó por mi habitación. Tenía un teléfono que solo usaba para el trabajo. Me lo dio y dijo, «Cariño, si ese hombre vuelve a quedarse aquí, llámame». Luego me dio un beso y se fue. Normalmente mi padre me llamaba todas las noches. A la noche siguiente, como no me llamaba él, lo llamé yo. Su teléfono no dejaba de hacer llamada, nadie lo cogía. Al día siguiente volví a llamarlo. Esta vez el teléfono estaba apagado. Estaba preocupada, así que decidí contárselo a mi madre, pero a ella le dio igual. Cuando se enteró de que mi padre me había regalado un teléfono, se molestó y me lo quitó. Ese sábado me levanté temprano como siempre y esperé a que llegara mi padre. Aunque no me había llamado en toda la semana, yo estaba segura de que vendría. Pero no lo hizo. Esperamos hasta el mediodía. Al final mi madre también se preocupó. Su teléfono está apagado. Voy a pasarme por su casa. Cuando volvió me dijo, llamé al timbre pero nadie me abrió. Por desgracia, después de aquel día no volvimos a tener noticias de mi padre. Si le hubiera pasado algo horrible nos habríamos enterado. Parecía que había desaparecido a propósito. Dejamos de recibir dinero de él, así que mi madre empezó a buscar trabajo otra vez. Por suerte la contrataron en un supermercado. Pero con lo que ganaba no teníamos ni para pagar el alquiler y nos tuvimos que mudar a una casa más pequeña. Después de todo aquello, las cosas fueron empeorando. Teníamos que mudarnos con mucha frecuencia. De hecho, en un momento dado llegó a ser una especie de adicción. A nivel psicológico, mi madre tampoco estaba en su mejor momento. Cuando perdió su trabajo, nos tuvimos que mudar con mi tía por una temporada. Ya lo ves, nuestra vida no era fácil, pero para mí eso era lo de menos. Lo único que me preocupaba era mi padre, lo echaba mucho de menos. Algunas noches me dormía abrazada a mi guitarrita porque me recordaba a él. Cuando iba a acabar el instituto, mi madre conoció a un tipo por internet. Pero no podían verse porque él vivía en otra ciudad. Un día me dijo, «Brett quiere que nos mudemos con él, ¿qué me dices?» Eso implicaría que tendríamos que mudarnos a otra ciudad y que yo tendría que cambiar de instituto. Aún así accedí. Después de tantos años, mi madre al fin había conocido a alguien. Además, Brett parecía un tipo simpático. Mudarnos con Brett fue la mejor decisión que pudimos tomar. Por primera vez en mi vida sentía algo de paz. Brett era abogado y quería que yo estudiara Derecho porque pensaba que tendría una carrera exitosa. A mí me pareció una idea genial, así que decidí que empezaría a prepararme para la universidad. Para mejorar mi solicitud, decidí buscarme un voluntariado. En el instituto me enteré que había comedores sociales que necesitaban gente. Así que empecé a ir a uno de ellos
2 veces a la semana. Normalmente los vagabundos van allí a comer. En la ciudad donde yo vivía había muchos vagabundos. La verdad es que cada vez que me cruzaba con uno por la calle cambiaba de acera porque olía muy mal. Sin embargo, trabajar en un comedor social me hizo ver las cosas de otra manera. Obviamente siguen oliendo regular, pero también son personas como el resto de nosotros. La mayoría de ellos no tenían más opciones que vivir en la calle. Después de un tiempo conocí a un montón de gente. Algunos eran unos auténticos personajes. Me lo pasaba genial. Me gustaba ir allí cada día. Una noche, de camino al centro, vi a un hombre tumbado en un banco. No era como los demás vagabundos que había conocido. Este tenía muy mal aspecto. Lo llamé. Él me miró. «Puedo llevarte a un sitio donde te podrán dar de comer». Antes de que pudiera responder, bajó la cabeza y cerró los ojos. Le repetí mi oferta, pero no obtuve respuesta. Le di el dinero suelto que llevaba encima y seguí caminando. Al día siguiente me topé con el mismo hombre. Esta vez estaba sentado. Tenía la mirada perdida. Me senté a su lado, pero no me miró. Le pregunté, ¿tienes hambre? Pero no me respondió. Me levanté, lo agarré por el brazo e intenté levantarlo. «Por favor, ven conmigo, te llevaré a un lugar donde podrás comer», le supliqué. Se levantó sin decir nada y empezamos a caminar juntos. Aunque estaba acostumbrada al olor de los vagabundos, su olor me resultaba fuerte. Además, tenía la cara tan sucia que apenas se le reconocía. Era como si llevara una máscara de barro y solo tuviera 2 orificios para ver. Cuando llegamos al comedor social, lo llevé al baño. «Tienes que lavarte las manos. No puedes comer así». Pero seguía sin reaccionar. Entré con él. Abrí el grifo y le lavé las manos con jabón. Luego estuve un rato limpiándole la cara. Cuando le quité el jabón, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. ¡Era mi padre! «¡Papá!», grité y lo abracé. Pero no me respondió. «¡Papá, soy yo, Beatriz! ¡Tu hija, Beatriz!». Al fin había encontrado a mi padre, pero parecía que no me reconocía. Lo único que hacía era mirarse en el espejo, probablemente porque estaba viendo su cara por primera vez en años. En el centro había un voluntario que se llamaba Matthew. Pensé que quizás podría ayudarme porque él también era vagabundo. Cuando le conté mi historia a Matthew, lo flipó. «Llevo años viendo a tu padre. Nunca habla con nadie. ¿Siempre ha sido así? Puede que tenga alguna enfermedad mental». No podía llevarlo a casa en estas condiciones. Matthew vivía en un edificio abandonado con otras personas. Le pregunté, ¿puede quedarse con ustedes durante un tiempo? Yo me encargaré de buscarle un médico. Él asintió. Me prometió que cuidaría a mi padre. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a mi madre y a Brett todo lo que había pasado. Mi madre no podía creerlo. Me dijo, ¿estás segura? Quizás es solo alguien que se parece a él. Le respondí, eso mismo he pensado yo. Mañana quiero comprobar una cosa, mamá. Brett añadió, yo puedo ayudarte a buscar un médico. Me emocioné tanto que lo abracé. Le dije que era una buena persona. Al día siguiente fui a la casa en la que vivía Matthew. Mi padre estaba sentado fuera con la mirada perdida. Saqué mi ukelele. Sí, esa era la prueba. Si de verdad era mi padre, reaccionaría ante el ukelele. Pero ni siquiera lo miró. Empecé a tocar intentando recordar algunos de los acordes que me había enseñado. Al cabo de un rato se acercó, tocó el ukelele y dijo, «La guitarrita para niños». Lo miré fijamente y él me miraba a mí. «La guitarrita para niños», repitió. Le di un abrazo y rompí a llorar. Mi padre no dejaba de repetir aquella frase, como tratando de aferrarse a un vago recuerdo. Pensé que mi padre tendría alguna enfermedad mental, pero cuando lo llevamos al hospital resultó que me equivocaba. El médico lo examinó durante un largo rato. Mi padre se sometió a muchas pruebas. Al fin nos dijo el diagnóstico. Según el médico, mi padre había sufrido una conmoción cerebral grave. Es decir, se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Es probable que se tratara de un accidente de coche. Como consecuencia tenía un traumatismo. Si el golpe en la cabeza había sido demasiado grave, podría tener daños permanentes que afectasen su capacidad cognitiva. Por eso mi padre estaba así. La conmoción cerebral le dejó secuelas. Lo peor de todo es que no se puede tratar. No sabemos cómo llegó mi padre a otra ciudad. Mi teoría es que lo atropellaron cuando salió de nuestra casa. El conductor lo tuvo que meter en el coche para llevarlo al hospital, pero luego cambió de opinión y lo llevó a un lugar donde nadie pudiera reconocerlo. Es decir, la ciudad donde vivimos. Pensé que mi padre nos había abandonado, pero había estado aquí todo este tiempo. Brett nos ayudó a trasladar a mi padre a un centro de asistencia. Yo voy a verlo todos los días. Le cuento todo lo que ha pasado durante estos años. La verdad es que no sé hasta qué punto me entiende,
pero me gusta pasar tiempo con él. También toco el ukelele para que lo escuche un rato. Él no para